A diferencia de los temas cuidadosamente elaborados para otros lugares y personajes, el tema de los orcos es más bien un estado de ánimo y un color. Son una raza vil moldeada a partir del dolor. Sin embargo, eso no significa que el mundo musical de los orcos esté completamente desprovisto de orden y estructura. A lo largo del episodio, Arundel escucha frecuentemente referencias a Dar, el misterioso líder de los orcos. Todos estos momentos están subrayados con una nueva melodía disonante, introducida por un grupo martillante de 3 notas en los bajos de bronce, el tema de Adar. En el arco principal de la historia del episodio, Galadriel y Halbrand, desesperados y a la deriva en el mar, son rescatados por un capitán humano llamado Elendil. Él los lleva a su hogar, el reino insular de Númenor. Estas escenas están acompañadas por una nueva pieza musical emocionante y emblemática, el tema de Númenor, que se convertirá en uno de los sonidos característicos de los Anillos de Poder. El sonido etéreo del estribillo inicial de Númenor se logra combinando 3 instrumentos diferentes: un duduk armenio, un yatli tambor turco y un violonchelo solista. La melodía es regia, edificante y orgullosa, construida con intervalos masivos, incluyendo un icónico salto de octava descendente entre la novena y la 10ª nota. Estos 3 instrumentos ejecutan intervalos amplios de manera muy diferentes, notablemente el tambor, que tiene un cuello increíblemente largo. Este choque de tiempos entre los instrumentos agrega carácter. Además de la sección de percusión de la partitura con taikos, timbales y tambores bajos, el tema de Númenor agrega un arsenal adicional de tambores del Medio Oriente e India, incluidos tambores de marco, panderetas, dumbeks, dols y pequeños platillos llamados changchangs. El coro añade un apoyo coral emocionante a la progresión de acordes inspirada en el Medio Oriente, cantando en Adun-Naiku, el idioma ficticio de Tolkien para Númenor. Como en todos los himnos culturales compuestos para los Anillos de Poder, la música de un lugar también representa al jefe de estado de esa cultura. Todas las culturas musicales emblemáticas de los Anillos de Poder se contraponen con la música de personajes que no encajan en esa cultura. En Númenor, estos personajes son una facción minoritaria conocida como los Fieles. Conocemos a este grupo a través del capitán Elendil y su familia, su hija Erin, su hijo Isildur y su otro hijo Anare. Sus escenas están entrelazadas por una progresión de acordes distintiva que evoca los tintes del Medio Oriente de Númenor. Aunque este tema es compartido entre 3 personajes principales, se utilizan diferentes colores musicales para delinear a cada uno. El público es introducido a este tema familiar primero a través de Isildur, mientras practica para ingresar en la Guardia del Mar,
Su variante del tema es interpretada con gaitas y fiddle de Hardanger. En Adar se destacan las evoluciones del tema previamente establecidos, lo que impulsa la historia hacia adelante. Una de las transiciones musicales más hermosas del episodio ocurre cuando los orcos asesinan brutalmente al amigo de Arundel, Medor, mientras la herida en su cuello se abre lentamente en cámara lenta poética. El coro canta en Quenya, el idioma élfico más común de Tolkien. Esta elegante elegía fúnebre se transformará en ira cuando Arundel decide ceder ante la demanda de los orcos y derribar el árbol en su camino. Este marca por primera vez que el romántico tema de Bronwyn y Arundel entra en la partitura en una variación heroica, un color que se repetirá con frecuencia a medida que avance la historia de Arundel. Además, cuando Arundel trepa el árbol, el coro reconoce su herencia élfica silvana cantando en Sindarin, marcando la primera aparición de este idioma élfico en la partitura. Luego, el público es transportado abruptamente a un bosque, donde extrañas criaturas aladas y enmascaradas se mueven entre árboles. Aquí, la partitura introduce voces masculinas guturales y ominosas, logrando un sentido de misterio aterrador. La música evoca una sensación de desorientación efectiva a medida que se revela que estas criaturas no son malvadas, sino Harfoots participando en una ceremonia. El tema de los Harfoots evoluciona aún más en Adar, alcanzando su declaración más emocional cuando Sado Burrums, el líder de la comunidad, lee la lista de sus muertos, miembros de su tribu que fueron dejados atrás en migraciones anteriores. El tema de Halbrand también evoluciona hacia el final de Adar, cuando Galadriel confronta su posible identidad como el rey perdido de las tierras del sur. Sus tonos crudos son reemplazados por la nobleza de los metales bajos, adecuados para un rey. La interacción musical entre el tema del extraño y el tema de Nori alcanza nuevos niveles en este episodio. Mientras Nori y su familia se retrasan en la migración debido a una lesión, el extraño emerge para ayudar a la familia, lo que lleva a una nueva versión majestuosa y elevada del tema de Nori. Con la introducción de estos temas, se completan la mayoría de los temas esenciales de los Anillos de Poder, preparando el escenario para futuras evoluciones y desarrollos musicales.